Muy bien. Vamos a Jonás capítulo 2. Quería compartir con ustedes, ya que vamos a comenzar reuniones de oración, la oración de este hombre. Jonás capítulo 2. Luego vamos a volver a Colosenses. Pero quería ver con ustedes la oración de este hombre, la oración de Jonás. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Los que tienen la aplicación llegan más fácil, los que no tienen que hacer memoria. Ezequiel, Daniel, Amós. Jonás capítulo 2. Y obviamente, como hacemos cada domingo, no por costumbre, sino por necesidad, vamos a orar al Señor, Él sea el que nos esté guiando y hablando a través de su palabra. Padre, te rogamos de que podamos ser instruidos por tu palabra. En ella encontramos que las cosas que se han escrito han sido para nuestra bendición, han sido para nuestro ejemplo. Y queremos tomar, Señor, del ejemplo de Jonás. Queremos tomar de él y de su oración principios que sean transformadores para nuestras vidas. Porque nos gustaría decir, Señor, de que siempre somos fieles, que siempre somos obedientes, que nunca te decepcionamos, pero no es esa nuestra realidad. Por tanto, de un hombre que fracasó y tú lo volviste a levantar como este hombre, Jonás, queremos aprender y queremos salir fortalecidos por él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero, la ciudad a la que Jonás fue enviado, la ciudad que Dios quería salvar, era la ciudad de Nínive. Muy bien. La ciudad de Nínive estaba ubicado al margen de un río llamado Tigris y era una ciudad bastante grande, era muy, pero muy grande. Tenía alrededor de 100 kilómetros de circunferencia y en esa ciudad habitaban aproximadamente 600.000 personas. Era una ciudad grande, era una ciudad con muchas personas y era una ciudad muy poblada. Ahora, Dios llamó a un hombre para que comunique un mensaje a esa ciudad. Según Jesucristo, Jonás era un profeta. Y también vemos que Jonás, siendo encomendado por Dios, huye en dirección opuesta a la dirección que Dios le había encomendado. ¿Esto le ocasionó problemas? Obvio que sí. Casi la barca en la que él iba termina pereciendo. Y cuando se dieron cuenta de que el problema había sido él, dice que lo arrojaron al mar y ellos pudieron salvarse. Era una desesperación. Y estas decisiones que Jonás había tomado eran un torbellino emocional para él. Ahora, no juzguemos a Jonás de manera injusta. Si Dios nos dijera a nosotros que vayamos a Nínive en esa época, creo que la gran mayoría no hubiera ido. ¿Saben? La fama de los ninivitas era enorme en esa tierra por su crueldad. Cuando uno iba entrando a la ciudad de Nínive, por todo el camino hasta llegar, estaban colgadas en estacas las calaveras, que cuando fueron clavadas no eran calaveras, de los enemigos de los ninivitas. Eran un pueblo sangriento. Cuando ellos conquistaban algún lugar, los muertos les cortaban las cabezas y los traían a la ciudad. Uno entrando a la ciudad por el pórtico, se podía ver la sangre de aquellos que habían sido enemigos de ellos. Era un pueblo brutal, era un pueblo sanguinario, era un pueblo perverso. Tanto así que Dios estaba dispuesto a eliminarlos, pero les envía un mensajero de que si ellos se arrepintiesen, Dios los perdonaría.
Y ese mensajero era nuestro Jonás. Vemos que él descendió a un lugar equivocado, a Jope, y en esa tormenta los marineros lo tiraron y se lo devoró un gran pez. Un gran pez. Y vemos que en ese momento, este hombre que había sido encomendado por Dios, un profeta de Dios, tuvo una oración. Y en esa oración vemos primero dónde él oró. Lean conmigo Jonás capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová. No lo hizo antes. El entonces que está acá nos dice después de todo lo que sucedió, después de que él desobedeció, después de que desobedeciendo fue tragado por un gran pez, después de todas estas cosas negativas en su vida, después de tantas tormentas en su vida, ¿por qué uno no decide desobedecer la voz de Dios a la ligera? Tiene que haber sido atormentado por esta encomienda de Jehová. Tanto así que le dio pánico y huyó en dirección equivocada, en una dirección totalmente opuesta. Pero dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Él oró desde el vientre de un pez. ¿Cuántos de ustedes dicen algún día, bueno, vamos a tener la reunión de oración en el vientre de un pez? Una locura. Era un lugar totalmente atípico, un lugar totalmente extraño. No es el lugar que escogeríamos, ni para una reunión de oración, ni para nuestra oración matutina. En un lugar totalmente ajeno a lo normal. Pero era el lugar donde él estaba. Era el lugar donde él se encontraba. Era el lugar donde él reconoció su necesidad de Dios. Así que sin importar dónde estemos, sea en un colectivo, sea a madrugada levantándote, sea donde tengas la necesidad de orar, ese lugar debe ser un lugar para orar. Él lo hizo incluso desde el vientre de un pez. Y sigamos leyendo. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Sin importar el lugar, Dios puede y quiere oírnos. Hay dos grandes lecciones acá. Primero, Dios nos escucha desde cualquier parte. No hay lugar donde nos podamos esconder de su presencia. Y no hay lugar donde nuestras oraciones no puedan ser escuchadas por nuestro tierno y amante Padre Celestial. Y lo segundo, que es mucho mejor orar en un ambiente normal que esperar a estar en un ambiente anormal. Es mejor orar juntos. Es mejor orar en tu casa, a esperar estar en la desesperación, a esperar estar en ese momento donde no se supone que estarías orando, pero que lo necesitas. Es mejor tomar tiempo de orar, donde mejor nos es para orar. Ahora, ¿qué mejor que hoy para orar a nuestro Señor? Lo que hicimos ayer no lo podemos cambiar. Lo que hagamos mañana lo podemos planificar, pero no estamos seguros de llegarlo a ejecutar. Hoy necesitamos de Dios. Hoy necesitamos dirección. Hoy necesitamos su consuelo. Y hoy podemos orar a nuestro Padre, donde sea que estemos. Vemos dónde oró, pero también vemos por qué oró. Verso 2, lo acabamos de leer. Dice, invoqué yo en mi angustia. Él oró porque estaba angustiado. No había estado en oración por un tiempo. Obviamente, él estaba ocupado huyendo de Dios. Él estaba ocupado huyendo de los planes de Dios y había descuidado sus responsabilidades espirituales. Tanto así que en el medio de una tormenta, él estaba durmiendo. Sus prioridades habían sido puestas patas para arriba. ¿No te pasa eso cuando no orás? Que pasa un día, o dos, o tres, y de golpe, y contestas mal. Y el que te conoce te dice, ¿qué pasó? Yo sé qué pasó. Dejamos de orar. Perdimos nuestra comunión, nuestra intimidad.
Así estaba este hombre. En el medio de que todos estaban tratando de sacar el agua de dentro de la barca, él estaba durmiendo. Sus prioridades habían sido trastornadas por su falta de comunión con Dios. Él estaba en angustia. Y él estaba realmente angustiado. Lean conmigo otra vez el verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Fíjense la segunda referencia. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé. El Seol era descrito en el Antiguo Testamento como un lugar de tormento. No es lo que nosotros conocemos hoy por hoy como el infierno, porque en el Seol había una cima, una gran división, que dividía lo que era el seno de Abraham y el lugar de tormento. Pero por lo general, cuando uno decía en el Seol, o me siento en el Seol, o mi alma descendió al Seol, no estaba hablando del seno de Abraham. Estaba hablando de ese lugar de tormento, de ese lugar donde el fuego nunca se acaba, de ese lugar donde el tormento no solamente es emocional, mental, espiritual, también es físico. El hombre rico, ¿se acuerdan? En el relato de Jesucristo, que estaba Lázaro en el seno de Abraham, el hombre rico estaba atormentado en esa llama, lo relata el Evangelio de Lucas. Y él dice a Abraham, es decir, le dice a Abraham que mande a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua. Lázaro era el mendigo que mendigaba a la puerta de este hombre rico. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Un sufrimiento físico, real. Y Jonás dice, desde el seno del Seol clamé. Él estaba en profunda angustia. Vemos también en el versículo 3, me echaste, me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Sigue diciendo, me rodeó la corriente. ¿Alguno de ustedes alguna vez el mar intentó chuparlos o absorberlos? ¿Les provocó la misma desesperación que a mí? Es una desesperación, sentís que nadie te puede ayudar. Es tremendo. Y este hombre en el medio del mar dice que se sentía en su tormenta real, porque él estuvo en el medio del mar, pero también espiritual, como si las mareas lo estuvieran llevando por doquier. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pensaba ahogarse. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Creo que no debe haber muerte más horrible que morir ahogado. Esa desesperación por querer respirar y saber que esa bocanada de agua lo que está haciendo está matándote, deben ser los minutos más angustiantes de una persona. Y así se sentía este hombre, de angustiado. También en el verso 5 dice, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Él sentía que estaba perdido. No hay esperanza para mí, no hay manera de que pueda salir de esto. Y en esa angustia, en esa desesperación, él clamó a Jehová. ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios por angustias? ¿Esperamos a estar en lo profundo del mar de nuestras emociones? ¿Esperamos a estar en la desesperación de ya no saber qué hacer? Y ahí recién, entonces, como le sucedió a Jonás, Padre, ¿qué hago? También quiero que veas cuándo él oró. ¿Cuándo él oró? Verso 7. Vamos a leer el verso 6 para no desconectar el relato. Dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío.
Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él oró cuando su alma estaba desahuciada. Él oró cuando su alma desfallecía dentro de él. Tuvo que esperar hasta ese momento en su vida, hasta ese nivel de desesperación, para volver a tener una comunión con el Padre. Jonás había llegado al límite. Ya no había más huida, no había dónde correr, no había dónde huir. Estaba en el vientre de ese pez, esperando a ser digerido por los jugos gástricos de este gran pez. Ya no había escapatoria, no había manera de salir. Pero tampoco había más sordera espiritual. En el medio de esa crisis, en el medio de esa desesperación, él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que tenía que hacer y no había hecho. Él sabía que donde estaba eran consecuencias de sus malas decisiones y desobediencia. Él lo sabía. Ya no había suposiciones. No había cuando tomó el boleto hacia la ciudad contraria, como diciendo, bueno, tal vez Dios se equivocó, o tal vez no fue eso lo que me quiso decir, o tal vez tengo que ir al otro lugar para estudiar mejor la situación. No habían peros ni suposiciones. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y es que a veces llegamos hasta ese momento de crisis para reconocer, esto es lo que Dios me está pidiendo y esto es lo que necesito hacer. Ya no había sordera espiritual para Jonás. Y como el hijo pródigo, que tuvo que encontrarse desesperado, revolcándose, deseando, anhelando esa comida inmunda, pudo acordarse que su padre tenía algo mejor para él. Pudo volverse a Jehová. Y fíjense cómo lo ilustra en el verso 7. Verso 6, perdón. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Y ahora sí le dice, Dios mío. Y la segunda parte del verso 7. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios lo pudo rescatar porque él estuvo dispuesto a reconocer su necesidad. No solamente hizo eso, sino que cambió el corazón de Jonás. De un hombre que huía a un hombre que obedecía. De un hombre temeroso por lo que le podría suceder, a un valiente predicador del mensaje de Dios. Dice varias veces, me acordé de Jehová, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dice en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Este no era el mismo Jonás que estaba huyendo. Dios lo había transformado. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Él estaba proclamando la salvación de Jehová en el vientre de ese pez, pero Dios aún no lo había liberado. Él estaba dispuesto a sufrir las consecuencias por su pecado. Él se había reconciliado con su Padre Celestial. Y si Dios decidiera que él tenía que morir, él estaba en paz con Dios. Y si Dios decidiera que ese gran pez tenía que vomitarlo y cumplir con su propósito en la vida, él estaba dispuesto a hacerlo. Y él lo hizo a través de la oración. Me hace recordar a Pablo, cuando dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quedarme en la carne es necesario por causa de ustedes, pero para mí es mucho mejor partir y estar con Cristo. Así que no sé qué escoger. Es como si dijera, no tengo que escoger. Lo que Dios escoja para mí, eso está bien para mí. Pero eso no viene en nuestros corazones, sino es a través de la oración. Podemos saber versículos de memoria hasta rebalsar nuestro cerebro. Pero si no hay una comunión con el Padre, si no hay una sincera obediencia a esas verdades que conocemos, no puede haber una sincera comunión. Dios tiene comunión con los que le obedecen. Dios tiene comunión con el que está dispuesto a humillarse ante la palabra de Dios. Con ellos es su comunión.
Él dice que Él habita en la altura, dice Isaías, y la santidad. Es un Dios majestuoso, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Con aquel que puede estar bajo la influencia de la palabra de Dios y decir, tiene razón. Aquel que puede entender lo que Dios quiere que hagan con sus vidas y decir, bueno Señor, si esto es lo que tú quieres, entonces es lo que yo quiero. Alguien que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida es alguien que está en oración con Dios. Pero que no esperes a estar en el vientre de un pez. Que no esperes a estar en un lugar incómodo. Que no esperes a estar en una situación desesperante. Sino que puedas obedecer al Señor y tener comunión con Él a partir de ahora. Pastor, yo no conozco a Dios. Yo vengo porque me trajeron, yo vengo porque, no sé, vengo. La palabra de Dios, ya que estás acá y querés obedecerla, dice que sin el perdón del Señor Jesucristo no existe esperanza para tu vida de un perdón o de vida eterna. Aquel que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. No hace falta que hagas nada más para ir al infierno. Con el solo hecho de no confiar en el Señor como tu único Salvador, con el solo hecho de no confesar tus pecados y apartarte de ellos para ser transformados por Jesucristo, que debe ser tu Señor y tu Salvador. El único que puede perdonarte y el único que debe gobernarte. Vemos la conclusión y gracias a Dios sabemos de esta conclusión. Dios liberó a Jonás. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora Jonás está en tierra seca. Está librado de ese problema. Y viene la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Y le dice así, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era lo mismo que le pidió en el capítulo 1. Pero fue un Jonás transformado por su comunión con Dios. Verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Conocemos cómo termina esta historia. Todo un pueblo que había sido condenado por sus malas acciones, ahora estaba arrepentido a Jehová. Y una transformación, un avivamiento increíble en ese lugar. Porque un Jonás fue obediente. ¿Qué es lo que Dios podría hacer con tu vida si fueras obediente? Cuando el gran predicador Spurgeon predicó un sermón y estaba otro gran predicador llamado Moody, un norteamericano. Dice que lo que le impactó fue una frase que Spurgeon dijo. Y lo que dijo fue esto: el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre enteramente consagrado. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer enteramente consagrado. Tenemos la vida de Pablo registrada, tenemos la vida de Pedro registrada, tenemos los milagros de los diferentes apóstoles registrados, tenemos la historia de nuestra iglesia con el registro de personas a las que Dios ha utilizado grandemente, pero aún hoy el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer si estamos dispuestos a aceptar su voluntad, si estamos dispuestos a mantener nuestra comunión, si estamos dispuestos a obedecerles. Padre, te agradecemos por el tiempo juntos en esta mañana. Y te agradecemos por el ejemplo de Jonás. Sabiendo de que él desobedeció al principio por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias, pero podemos ver el proceso en su vida y el paralelismo que hay en el proceso también en nuestras vidas.
Lo que nos asegura tu palabra es que Él fue transformado por esa crisis, que Él aceptó lo que sea tu designio para su vida, incluso si eso significaba la muerte. Y Padre, podemos ver que tu propósito para la vida de Jonás no cambió. Fue el mismo que tú le habías dicho. Padre, te ruego, de los que estamos acá, si hemos sabido lo que tú quieres hacer con nosotros, si hemos entendido tus planes para nuestras vidas y hemos huido en la dirección opuesta, primeramente, que nos hagas volver. Pero Señor, te ruego que nos hagas volver con ternura. He sido testigo de cómo tú has hecho volver a personas a tu camino de manera tan dolorosa. Y como pastor de esta congregación no quiero que tú hagas eso, pero sí que nos hagas volver con ternura. Pero si continuamos obstinados, si continuamos desobedientes, lo primordial es que nos hagas volver. Y Padre, una vez inmersos en este proceso de aceptar tu voluntad para nuestras vidas, de reconocer que nuestra existencia solamente tiene propósito y razón de ser al seguirte y obedecerte a ti. Fuimos creados para alabanza de tu gloria. Cualquier otro propósito es tremendamente inferior. Y que tú puedas utilizar los canales que tú quieres utilizar, a nosotros, a tus hijos, para manifestar tu gloria, para darte a conocer al mundo, para que podamos ser testigos de tus transformaciones en nuestras vidas. Padre, todo eso sería imposible en nuestras propias fuerzas. Entendemos que separados de ti nada podemos lograr. Por eso, Señor, queremos rendirnos a ti y que tú transformes nuestro corazón. Te rogamos no sea a la manera de Jonás, pero si continuamos en nuestro camino obstinado, en el pecado y separados de ti, tú sabes que necesitas hacerlo. Que tú nos renueves la manera de pensar. Que tú nos transformes la manera de vivir. Que la vida de tu Hijo Jesucristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Esto, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.